Muy bien, muy bien. Entonces, estamos en este tiempo creciendo hacia el carácter de Cristo. Nosotros fuimos creados para reflejar nuestra forma de creación, es decir, usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Vamos a estar viendo un poco el carácter de Cristo y cómo éste tiene que ser formado en nosotros. Cuando usted conoce su temperamento y sabe cómo Dios le creó, cómo Dios le hizo, entonces empieza usted a ver sus debilidades, sus fortalezas. Fuimos creados originalmente sin debilidades, el carácter de Cristo no tiene debilidades, pero en la medida en que hemos ido teniendo contacto con el mundo, se ha formado en nosotros un carácter que lo que hace es impactar nuestro temperamento positiva o negativamente. Vamos a ver entonces qué es aquello que va a controlar ese temperamento, qué es aquello que nos va a llevar a el diseño perfecto del Señor. Yo le pido que en este momento usted, con su temperamento en mente, ¿qué le mostró el Señor? Acuérdese que vimos 4 temperamentos: el colérico, el sanguíneo, el melancólico y el flemático. Y vimos que somos una mezcla de estos 4 temperamentos y sobresalen 2 y sobre todo uno. ¿Qué le mostró el Señor? ¿Qué temperamento tiene usted? Y le quiero pedir que empecemos este tiempo haciendo una oración de gratitud. Tenemos que dar gracias por nuestro temperamento, que es perfecto. El Señor no se equivocó al darnos el temperamento que usted y yo tenemos, de ninguna manera. Es lo que nosotros hemos permitido en nuestra vida, ni siquiera lo que la gente ha hecho, es lo que yo he permitido que hagan, que empieza a degenerar esa imagen perfecta que el Señor nos dio, ¿no es cierto? Entonces le pido que cierre allí sus ojitos, cierre sus ojitos y usted va a hablar con el Señor y le va a dar gracias y va a poner en sus manos su temperamento, porque si usted no entrega el control, no va a ocurrir en usted la obra maravillosa que el Espíritu Santo quiere hacer. Entonces cierre los ojitos, por favor, y empiece a orar. Digámosle al Señor, gracias. Gracias por darme el temperamento que tú me diste. Háblele al Señor de aquello que Él le ha mostrado acerca de su temperamento, de su carácter, de su personalidad. Y dele gracias porque Él le hizo a usted conforme a su imagen y semejanza perfecta. ¿En qué áreas usted sabe y en esta noche el Espíritu Santo le muestra, usted no está representando al Señor? ¿En qué áreas usted ha dejado que su temperamento controle su vida, que sus emociones le controlen? Reconózcalo delante del Señor y pida perdón. Ponga en manos del Señor su temperamento. Vea en este momento las manos amorosas del Padre que se extienden y reciben ese temperamento. Póngalo en sus manos y dígale, Señor, primero te quiero dar gracias. Gracias porque tú no te equivocaste. Te pido perdón por aquellas cosas de mi temperamento que no te hayan glorificado. Te pido perdón cuando en honor a ese temperamento yo haya lastimado a otros y te suplico que me permitas restituir el daño que yo haya podido hacer. Si usted es colérico y sabe que ha entrado en ira y en momentos de ira ha lastimado a otros, sobre todo a los suyos, a su esposo, a sus hijos, pida perdón y pídale al Señor la oportunidad de también hablar con ellos y llevarles a sanidad en su corazón. Si usted es sanguíneo y sabe que en momentos de pronto ha hecho bromas pesadas que han lastimado a otros igualmente, pida perdón y el control del Señor sobre su carácter. Si usted es melancólico y ha entrado en profundas depresiones, en temores que han apagado su fe, pida perdón al Señor. Si usted es flemático y ha pecado por indiferencia y ha dejado solos a los suyos por no poder interesarse genuinamente por ellos y expresarlo, también pida perdón. Pidamos perdón por aquellas debilidades que nos han sido reveladas, pero también demos gracias por aquellas fortalezas que el Señor ha puesto en nosotros y pongámoslas a su servicio. Dígale, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi liderazgo de colérico para que tú te sirvas de él para tu obra.
Aquí está mi don de gentes de sanguíneo para que tú me ayudes a través de él a evangelizar a muchos y llegar a muchas personas. Aquí está mi capacidad de melancólico de interesarme genuinamente por los demás y expresarles genuino amor, tu amor. Aquí está mi organización de flemático y mi capacidad de cumplir las tareas con total concentración. Sírvete de ellas, ponlas a tu servicio. Háblanos, Señor, en esta noche. Habla a nuestro carácter, a nuestro temperamento y transfórmalo. Entregue el control en manos del Señor. El Señor quiere hacer una obra grande y maravillosa en su vida y a través de su vida. De gracias porque el temperamento que Dios le dio fue parte de su dotación para cumplir una misión tan única como usted, una misión maravillosa, una misión para su gloria. De gracias porque el Señor mismo está haciendo en usted y a través de usted una obra que es para su gloria. Señor, habla a nuestro corazón así, tomando el control absoluto de nuestra vida. Yo le pido que usted allí con todo su corazón le diga, forma en mí el carácter de Cristo. Entienda que ese es nuestro destino como hijos de Dios, que el carácter de Cristo sea formado. Si usted en este momento está en diversas pruebas, de gracias, porque el Señor está formando en usted el carácter perfecto de Cristo. Está dándole a usted la oportunidad de verlo en acción y de crecer en su espíritu. Espíritu Santo, toma el control absoluto de nuestro temperamento y de nuestra vida. Toma tú esta divina palabra y redarguye nuestro corazón. Te bendecimos y en Cristo Jesús nos quedamos contigo. Amén. Muy bien. Habiendo entregado el control, el Espíritu Santo puede empezar una obra en nosotros, ¿cierto? Vamos a empezar entonces a ver nuestro tema de esta noche. Yo le pido que tome usted atenta nota. Por favor, tome su Biblia en su mano y empecemos a seguir los versículos que vamos a estar viendo para que usted crezca en lo que escrito está. Recuerde que no es en mis emociones, sino en lo que escrito está, en lo que el Señor me ha dicho en su palabra. ¿No es cierto? Vamos entonces a empezar esta noche a compartir nuestra pantalla y a ver este tema. Muy bien. Entonces, tenemos el temperamento y tenemos que llegar a tener un temperamento lleno y controlado por el Espíritu Santo. Solamente cuando está lleno y controlado por el Espíritu Santo, yo voy a glorificar a Cristo, voy a reflejarlo a Él, ¿no es cierto? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios con nosotros. En el momento en que el Señor ya iba a manos del Padre, Él les dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque les voy a dejar un consolador. En otras versiones habla de un abogado. El Espíritu Santo es Dios entre nosotros. Cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, Él no era omnipresente, ¿no es cierto? Solamente estaba en aquellos lugares donde literalmente estaba, ¿cierto? Personalmente, físicamente. Pero una vez que nos envió su espíritu omnipresente está con todos nosotros, es omnisciente y todo lo sabe. Y entonces a él no podemos engañarle respecto a las debilidades y aquellas cosas de nuestro temperamento que deben ser controladas y en las que nosotros estamos fallando. Hoy nos vamos a basar en el fruto del Espíritu que nos ha sido narrado por Pablo en Gálatas, ¿no es cierto? En su carta a los Gálatas, en el capítulo 5. Normalmente no sabemos mucho, ¿cierto? La parte del fruto del Espíritu como tal, pero hemos omitido otras partes importantes de Gálatas 5 que nos hablan también de las obras de la carne y de nuestro mandato. Entonces vamos a estar estudiando y le pido que usted abra su Biblia en Gálatas 5 y que lea, dé usted lectura allí en su casa, en su tiempo devocional. Haga usted lectura y ojalá un estudio profundo de Gálatas 5 desde el versículo 13 al 26. Ojalá lo haga de todo, pero nos vamos a estar nosotros basando desde el versículo 13 al 26. En el versículo 13
Nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Usted y yo fuimos llamados a libertad. Y nos dice la Biblia que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces no es cualquier libertad, es la libertad que la verdad, que es Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, nos ha dado. Él nos hizo libres. Pero cuando usted y yo hacemos uso de esa libertad, cuando vivimos en Él, cuando seguimos conforme a lo que Él nos manda y vivimos para glorificarlo. Entonces nos dice que fuimos llamados a libertad, pero nos hace un llamado y nos hace una advertencia. Nos dice solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Es decir, que la libertad no se nos convierta en libertinaje, en decir yo soy así y no voy a cambiar, porque eso no glorifica a Dios, sino servíos por amor los unos a los otros. Eso dice el versículo 13. Y en el 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, yo no ofendo a los demás porque no me ofendería a mí. Yo no maltrato a otro porque no lo haría conmigo. No insulto a otro porque no lo haría conmigo. Imagínese usted parado frente al espejo insultándose, ¿cierto? Eso no ocurriría. Entonces, tal cual lo hace con usted, con el cuidado que usted se da, con el amor con que usted se trata, con la consideración con la que usted espera ser tratado, así trata usted a los demás. Y eso nos implica cambiar muchas cosas de nuestro temperamento, de nuestro carácter, ¿no es cierto? Tiene que ser así. Recuerde que ser transformados por el Señor implica de alguna manera morir para dar fruto. La semilla al caer en tierra tiene que morir para empezar a dar fruto. Escuchaba esta semana un ejemplo muy claro, ¿sí? Y nos hablaban de la diferencia entre transformación, ¿cierto? Conversión como tal y un simple cambio, ¿sí? Cuando yo me convierto realmente a Cristo, hay algo dentro de mí que debe morir. Entonces, nos ponían un ejemplo y nos decían, a ver, para que usted pueda comerse un huevito, la gallina tiene que morir. No, no tiene que morir. Pero para que usted se coma un delicioso chicharrón, un hornadito como los que hay aquí en el Valle de los Chillos, el chanchito sí tiene que morir, ¿no es cierto? Entonces, la transformación, la renovación como tal, implica, la conversión implica que yo muera, implica ser chanchito, ¿cierto? Para que salga algo nuevo, para que ese fruto realmente se dé y sea de bendición. De lo contrario, solamente estoy sacando huevitos y entonces cada día estoy teniendo cambios, ¿cierto? O estoy viviendo un día a día y volviendo a empezar. Conversión implica transformación, arrepentimiento. Tengo que arrepentirme y el arrepentimiento es la decisión de no volver nunca más atrás. Es decir, no vuelvo a aquello en lo que fallé, aquello en lo que yo caí. No es todos los días perdóname, perdóname y vuelvo a fallar y vuelvo a dañar al otro, ¿cierto? Sino que una vez pido perdón y no lo vuelvo a hacer nunca más. Esto es ser transformados. Esto es ser convertidos. Recordemos que la paz con Dios, es decir, justamente el arrepentirme, el decidir no pecar más, ¿cierto? El estar en paz con Dios, trae a mi vida la paz de Dios que resulta en la paz con los demás. Cuando yo estoy realmente en paz con los demás, cuando lo que la gente diga no llega a lastimar mi corazón, sino que más bien lo reconozco como un grito de auxilio, ¿no es cierto? Como alguien que me está pidiendo ayuda. Soy capaz de ver en mi hermano su necesidad, en lugar de sentirme ofendido y apartarme, que es lo que el enemigo quiere. ¿Cuándo logro eso? Cuando yo vivo en la paz de Dios y nada ni nadie me va a quitar esa paz. Entonces, cuando alguien llega a ofenderme, entiendo que está mostrándome su corazón lastimado, pero su ofensa no habla de mí. Y entonces le digo, mira, yo no voy a pelear contigo, porque más bien no me permites orar por ti. ¿Sí? Y es cuando entonces cumplo el mandato de estar en paz con todo el mundo. Esta paz con los demás representan el fruto integral del Espíritu Santo.
Yo soy capaz de estar en paz con todos, aunque seamos diferentes, aunque pensemos diferente, pero estamos en paz. ¿Sí? El fruto del Espíritu Santo se opone a las obras de la carne, que también nos las muestra aquí en Gálatas 5, ¿cierto? Ahora, nos hace un llamado. En el versículo 16 nos dice allí mismo en Gálatas 5, nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, tengo que decidir que mi vida es una vida en el Espíritu y no me voy a dejar llevar por los deseos de la carne. ¿Por qué? En el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Sí? Es decir, no estamos bajo el juicio. ¿Es claro eso así? Entonces, vamos a ver cómo usted y yo somos transformados. ¿Cuándo somos transformados? Cuando entendemos que nuestro destino divino es el carácter de Jesús. Que todo lo que ocurre en su vida y en la mía es para que el Señor mismo sea glorificado en mí. ¿Se acuerda que hablábamos que nosotros hemos sido creados para glorificar al Señor y para que Él nos glorifique? ¿Cuál es la gloria del Hijo de Dios? Ser reconocido por su papá. Entonces, ¿cómo nos va a reconocer? Cuando usted y yo tengamos el carácter del hijo, porque somos hijos, ¿verdad? Cuando el enemigo empieza a atacarnos, entienda algo, lo que usted está viviendo hoy, aún esas debilidades de su carácter, no son algo personal. Él es el enemigo que tiene una guerra con el Señor. Él le declaró la guerra al Señor, a nuestro Dios, al rebelarse contra él. Y ataca todo aquello que se parezca a Dios. Y usted y yo fuimos creados a su imagen y semejanza. ¿Qué trata de hacer él? De engañarnos y hacer que usted y yo abandonemos el carácter de Jesús y nos dejemos influenciar por el mundo que forma en nosotros el carácter del enemigo. ¿Qué escoge usted? ¿El espíritu o la carne? ¿Parecerse a nuestro Dios o parecerse al enemigo cayendo en su engaño? Eso es una decisión suya. El Señor es tan caballero que no lo va a obligar. Cuando usted es un bebé, usted recibe de sus padres la naturaleza, ¿no es cierto? Nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa heredada de Adán, de aquel primer hombre que cayó. Y por eso es necesario que nos conozcamos al Señor y decidamos una verdadera conversión. En nosotros es formado el carácter de nuestra familia. Se va desarrollando en nosotros a medida que crecemos toda esa naturaleza y aún los rasgos físicos. Y entonces usted puede decir, a ver, yo tengo los ojos de mi papá, tengo la piel de mi mamá, tengo el color del pelo de mi abuelito. Es decir, vamos viendo la imagen de la familia claramente en nosotros. Es muy normal oír, es que se parece al papá, se parece a la mamá, esta persona es el retrato de su papá. ¿Sí? Lo vamos viendo así. Lo mismo es cierto en la familia de Dios. Cuando nacemos dentro de su familia, recibimos la vida y la naturaleza de Cristo. Y como vimos, venimos a ser raza de Dios. Usted y yo tenemos que desarrollarnos a su imagen. La naturaleza y el carácter de su vida tienen que crecer en nosotros como nosotros crecemos en Dios. Ese es nuestro destino divino, llegar a ser como Jesús. Ojo, no querer hacernos como Dios porque ese fue el origen de la caída del diablo, ¿no es cierto? Que era un ángel de luz. No se trata de eso. Se trata de reflejar y representarle dignamente porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Tenemos que tener el carácter de Cristo. Esta esperanza gloriosa está establecida muy claro en las Escrituras en 2 Corintios 3:18. Mírelo, aquí lo tiene usted en la pantalla. Dice, por tanto nosotros todos, no solamente los pastores, no solamente los de una nación o de otra, no solamente las mujeres, no, todos, mirando a cara descubierta. Mire qué lindo esto, ¿no? A cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen
como por el Espíritu del Señor. Qué precioso esto, ¿no es cierto? Mire, viéndonos como en un espejo, a imagen y semejanza del Señor. Somos transformados. ¿Sí ve que ni siquiera es un cambio superficial? Es una transformación total. Y vamos de lo malo a lo bueno, de lo bueno a lo excelente y de gloria en gloria. ¿Sí? Tenemos que seguirlo glorificando a Él. Tenemos que crecer todos los días. La vida espiritual es un crecimiento continuo. Usted no se puede estancar. Y tenemos que seguir creciendo al carácter de Jesús. Un niño no nace con un carácter formado. Nosotros como niños espirituales igualmente necesitamos irnos desarrollando en el Espíritu de Dios. Tiene que ser así, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ir pasando así, como ve usted en la imagen, de una simple oruguita, ¿no es cierto?, a hacer un capullo y después una hermosísima mariposa. Tenemos que ser así, a imagen y semejanza del Señor. Ahora, es muy importante que usted tenga claro lo que nos dice Romanos 8:9. Dice, más vosotros no vivís según la carne. ¿A quiénes está hablando? Aquellos que fuimos creados a imagen y semejanza del Señor, aquellos que somos hijos, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es decir, ¿cuándo se va a ver esto? ¿Cuándo usted y yo vamos a poder vivir en el Espíritu? Cuando Él mora en nosotros, cuando Él tiene total libertad, cuando usted entregó el control absoluto. Y entonces dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Tristemente, las iglesias están llenas de muchos cristianos, hay muchos que son hijos de Dios definitivamente convertidos, pero tristemente hay otros que no. Hay personas que no han conocido genuinamente a Cristo y que no están en el Espíritu. Esto tenemos que tenerlo claro. Si usted entra a la familia de Dios, tiene que empezar a convertirse y permitirle al Espíritu Santo que more en usted y tome el control absoluto. Nuestro Señor Jesucristo ahora está a la mano derecha del Padre en el cielo. Eso lo sabemos, ¿no es cierto? Pero su espíritu, su presencia mora en todos aquellos que han nacido de nuevo y somos la casa terrenal de Dios. ¿Usted sabe eso? Usted es la casa terrenal de Dios. Usted es la forma visible, el cuerpo visible de una cabeza invisible. Eso somos nosotros. De toda la creación de Dios, somos los únicos que hemos sido formados en 3 dimensiones, en espíritu, en alma y en cuerpo. El espíritu es aquello que nace una vez que usted y yo nos convertimos. Es decir, nacemos muertos en el espíritu, nacemos en nuestra carne. Pero una vez que usted conoce al Señor y se convierte a Él, entonces su espíritu, que tiene la intuición, es decir, inicia su capacidad de intuir a Dios, tiene su conciencia, es decir, ahora usted ya sabe qué es bueno y qué es malo, y tiene comunión, una comunicación, ¿sí? En doble vía, usted ora y le habla a Él, y Él le responde a usted en su palabra, una comunión, eso está en su espíritu, ¿sí? Viene a establecerse cuando usted nace en el espíritu. De ahí entonces hay un filtro maravilloso que es su corazón. Si usted tiene su corazón sano, entonces todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer puede pasar a su alma y puede también bendecir su cuerpo físico. Pero si su corazón está lleno de cosas que no valen la pena, de resentimientos, de dolores, si su corazón se ha convertido en una piedra que no permite que algo pase, entonces lo que está en el espíritu se queda en el espíritu y usted empieza a funcionar en su alma y entonces su cuerpo se enferma. Es así de sencillo. Sus emociones enferman a su cuerpo porque no están controladas por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo siempre está obrando. La diferencia es si usted ejerce la comunión, si usted realmente tiene su corazón sano para que ese filtro haga que todo pase a sus emociones, a su alma. ¿Cuál es su alma? Su alma tiene sus emociones, tiene su mente. Por eso la Biblia le pide a usted que renueve su mente, ¿no es cierto? Que renueve sus pensamientos conforme a la palabra de Dios. Y entonces viene su voluntad. Cuando usted tiene emociones y mentes sanas,
su voluntad siempre se sujeta a la del Señor y usted va a hacer cosas buenas. Y entonces su cuerpo, que tiene su fisiología, es decir, el funcionamiento de todo, y su anatomía, que es la forma de su cuerpo, van a estar sanos. La enfermedad de ninguna manera es de Dios. Dejemos de culpar a Dios y de decir que Él me mandó esta enfermedad, que Diosito sabe cómo hace las cosas. No, ni es un Diosito porque es un Dios grande y maravilloso, ni la enfermedad es su voluntad. El Señor nos hizo sanos y nos tiene sanos para que usted y yo le glorifiquemos a Él en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué estamos enfermos? Porque nuestra alma está enferma. Yo no he conocido un cáncer que no tenga nombre propio, ¿sí? Todo tiene un origen en el alma. ¿Y por qué enferma el alma? Porque se desconecta del espíritu. ¿Es claro eso para usted? Entonces, como Él es tres personas en un solo Dios verdadero, así nos creó, como seres tridimensionales, en espíritu, en alma y en cuerpo. Conocer nuestra naturaleza y nuestro temperamento nos capacita para tomar voluntariamente. El Señor nunca hace nada que usted no le autorice. La decisión de vivir en el espíritu, aquí en el espíritu con mayúscula, ¿no es cierto? No su espíritu humano, sino el Espíritu Santo de Dios. Por eso nos dice este versículo, y volvamos a leer, dice, más vosotros, o sea, usted, yo, pongamos aquí el nombre, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. La pregunta es, ¿mora el Espíritu Santo en usted? Ojo que morar no es ser un visitante, es vivir, ser dueño de la casa y tener control absoluto. No es un invitado que se limita, es un habitante que tiene total potestad sobre su vida, sobre su casa. Usted es morada entonces del Espíritu Santo. Yo confío en Dios que sí. La pregunta aquí es, ¿cómo es el carácter de Cristo? ¿A qué se asemeja en realidad el carácter de Cristo? ¿Cuál es la naturaleza de su vida? Como acabamos de ver en 2 Corintios 3:18, el Espíritu del mismo Señor es la fuente de nuestra vida. Pablo nos hace una lista de las cualidades de la vida de Cristo con estas palabras, nos la llama el fruto del Espíritu y nos lo narra en Gálatas 5, en este mismo pasaje que estamos estudiando, en el versículo 22 y 23, y nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que es gentileza, ¿no es cierto? Bondad, fe, mansedumbre y templanza, es decir, control de nosotros mismos. Ese fruto del Espíritu es una hermosa imagen, en palabras, del carácter de Cristo. Cada una de estas es una cualidad específica de su vida, de la de Cristo, un aspecto de su ser. Y si usted no tiene todas estas características, entonces en usted no está el fruto del Espíritu. No puede faltar ni una. Usted no puede decir, es que yo tengo paz, pero no tengo gozo. Usted no puede decir, es que yo tengo gozo, pero no amo a mis enemigos. Usted de ninguna manera puede decir que usted tiene fe cuando usted no es una persona benigna. La fe se muestra en su trato con los demás. Si no, la fe sin obras es muerta, ¿verdad? A esas obras se refiere. No que se gane por obras usted el amor del Señor, lo tiene todo, sino porque el amor que usted vive y la fe en aquel que le ama debe reflejarse en la forma que usted trata a los demás. Lo mismo se ve en su naturaleza. El fruto del Espíritu habla de los aspectos de la vida de Cristo. Entonces, si Cristo mora en usted tiene que notarse esa naturaleza. ¿Cómo es el temperamento lleno del Espíritu Santo? Mire, aquí está. El temperamento lleno del Espíritu Santo carece de debilidades. ¿Por qué carece de debilidades? Porque viene el Espíritu Santo, toma el control y se fortalece en usted. Empieza ya, como empezamos viendo este tema, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él vive a través de mí, Él toma el control absoluto. Seguimos contando con nuestras potencias naturales. Él no quiere cambiar nuestra esencia. Él a usted lo hizo como usted es y le ama como usted es. Pero quiere que todo en su vida le refleje. Entonces dice que las 9 vigorosas fuerzas del Espíritu le permiten a usted, le permiten al Hijo de Dios seguir contando con sus potencias naturales
manteniendo su individualidad, usted sigue siendo tan único y especial. Nadie le está diciendo que usted tiene que ser como su pastor o tiene que ser, no, usted tiene que ser como Cristo y punto. Y Cristo se glorifica en usted según su individualidad, según la forma tan única y especial como Él le hizo, porque Él a usted le hizo y botó el molde, como usted no hay dos. Usted es la obra maestra del Señor. Repítase allí en su corazón, yo fui hecho en serio, no en serie. ¿Sí? Yo soy único en manos del Señor. Escríbalo allí si usted está tomando nota. Soy su obra maestra. Soy único en sus manos. Él quiere que usted mantenga su individualidad, su esencia, pero ojo, sin ser dominado por sus debilidades. ¿Cómo ocurre esto? Cuando el Espíritu Santo se fortalece en mis debilidades y entonces ya no se notan en mi vida porque Él las controló y las convirtió en fortalezas. Y dice que el supremo ejemplo del hombre controlado por el Espíritu Santo es Jesucristo. Cuando usted analiza el temperamento de Jesucristo, usted realmente ve un poco de todos, ve las fortalezas de todos, no ve ni una sola debilidad. Y empezamos a ver entonces este fruto del Espíritu. Las 9 características del fruto del Espíritu son la muestra de un temperamento controlado por el Espíritu Santo. Sin importar cuál sea su temperamento, usted empieza a ver estas 9 características. Estas las vamos a dividir en bloques de 3 y usted las va a ver allí. Vamos a ver aquí un resumen del fruto del Espíritu Santo, pero nos vamos a empezar a detener en ellas. De aquí en adelante usted no se puede perder ni una sola semana porque vamos a empezar a ver cada una de ellas de manera individual para empezar a desarrollarlas en nuestra vida. Nos empieza hablando de 3 bendiciones internas, es decir, cosas que deben estar dentro de mi ser. Nos sigue hablando de bendiciones externas, es decir, de mi actitud hacia los otros y, por supuesto, de actitudes que van en mi relación con el Señor. Todas estas en manos del Espíritu Santo se entrelazan. Entonces, obviamente, todo lo que usted tiene en su interior es tan hermoso que empieza, como dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca, usted empieza a ponerlo al servicio de los demás y, por supuesto, glorifica a Dios a través de esto. Empieza hablándonos del amor. ¿Será el amor solo a los amigos? No, la Biblia dice que aún los gentiles aman a quienes les hacen bien. Es amor sobre todo a aquellos que pueden no ser tan buenos conmigo, ¿no es cierto? Aquellos que me han hecho daño. ¿Ama usted a sus enemigos? ¿Es capaz de bendecirlos? Si usted está lleno del Espíritu Santo, va a poder hacer. Usted va a poder ver que aquella persona que de pronto quiso hacerle daño, más bien le hizo bien porque en el Señor todo nos ayuda bien. Esa persona que de pronto tuvo una mala actitud con usted y usted dice ya, a través de esta persona aprendí cómo no se debe tratar a otros y hago que me ayude a bien, ¿no es cierto? Entonces empiezo a ser de carácter amoroso internamente. ¿Se acuerda que empezamos viendo el mandato de amar al prójimo como a mí mismo? Entonces, ¿a quién es el primero que usted tiene que amar? A usted mismo. Y se tiene que notar que usted se ama. Y cuando usted se ama mucho, entonces usted es capaz de tratar a los otros con el mismo amor con que usted se trata, ¿cierto? Esto implica perdonarme a mí mismo para perdonar a los demás. Implica tratarme bien, cuidarme, ser buen administrador de mi ser para poder también ayudar a otros. Sigue hablando del gozo, ¿sí? Que es tener un carácter alegre internamente. Ojo aquí, vamos a ver la diferencia entre gozo y felicidad. La felicidad depende de las circunstancias. El gozo permanece a pesar de las circunstancias y sin importar lo que usted está viviendo, usted sabe que en manos de Dios eso le va a ayudar a bien. Y que esta crisis que usted está viviendo hoy es la oportunidad de ver a Dios en acción. Y entonces usted se alegra aún en aquello que usted no entiende. Y como fruto de eso viene la paz. ¿Será la paz que trae ausencia de problemas? No. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted no la puede entender. Sobrepasa, ¿cierto? Es más allá. Es sobrenatural, es decir, es mucho más grande que lo natural, que la naturaleza humana, que lo que usted puede comprender. Y entonces usted se vuelve de carácter pacífico internamente. Usted ya no responde mal, usted ya no entra en ira y sobre todo usted no permite que le roben su paz. Usted
sabe que es su protección, su bendición, y más bien usted procura la paz de los otros también. Todo esto ocurre dentro de mí. ¿Y cómo se expresa a los demás? Primero en paciencia, ¿no es cierto? Entonces soy paciente con otros, soy tolerante. También cuando ya el Espíritu Santo entrelaza estas tres, entonces empiezo a aprender a esperar en Dios. Y sé que aunque la promesa tarde va a llegar porque el Señor no miente, entonces espero pacientemente. Me enseña también a esperar. Tengo gentileza. La Biblia también nos habla de benignidad. La benignidad es ser gentil con el otro. Es mi naturaleza, es decir, se crea en mí una tendencia a ser bueno con los demás, que se expresa en bondad, es decir, que ya hago el bien a los demás. Tengo en mi benignidad la intención de hacer el bien y lo expreso en bondad con obras de bondad. ¿Y cómo esto glorifica a Dios? Obviamente en fidelidad, dice en una versión, normalmente lo vemos como fe, ¿verdad? Es la palabra más acertada, que es ser fiel a Dios, ¿sí? Por eso dejé aquí fidelidad para que usted lo vea así. Ser fiel a Dios es vivir por fe, ¿no es cierto? Es decir, vivo conforme a lo que Él me ha prometido. No tengo problemas, tengo promesas y sé que mi Dios grande y maravilloso me va a sacar adelante en esto. Tengo fe en sus promesas y soy 100% fiel a Él y vivo para hacer su voluntad. Tengo mansedumbre, ojo aquí, es ser de carácter manso y humilde ante Dios. No es dejarme pisotear por los demás, no tiene nada que ver con eso, ¿cierto? No es de pronto dejar que los demás hagan conmigo lo que quieran. Cuando conocemos al Señor, tristemente muchos dicen, ya, usted es cristiano y tiene que perdonarlo todo, ¿verdad? Sí, sí perdono todo, pero perdono por glorificar al Señor, no porque tengan derecho a hacerme mal, ¿verdad? Entonces soy manso, soy humilde ante el Señor. Soy enseñable, por ejemplo, sé que todos tienen algo que enseñarme. Soy una persona humilde, soy conforme el Señor nos mostró que era. Y por supuesto tengo dominio propio, tengo templanza, soy de carácter controlado. No es que soy débil y la carne es débil, no, ya no me justifico en eso. Sé que no hay justificación para pecar, no hay justificación para fallarle a Dios, no quiero fallarle a Dios de ninguna manera. Y entonces soy lleno y controlado por el Espíritu Santo que me hace vivir según el Espíritu y no para los deleites de la carne. Esta lista nos incluye muchos de los rasgos importantes de la vida de Jesucristo y hay muchísimos más, ¿no es cierto?, que deben ser formados en nosotros. Pablo nos dio estos 9 rasgos como ejemplo para que nos revistamos de ellos, para que las personas al vernos y al tratarnos digan que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. La base para el carácter del Hijo de Dios, para el carácter suyo como Hijo de Dios, debe ser el fruto del Espíritu Santo. Estos 9 rasgos deben ser las 9 descripciones del carácter del Hijo de Dios. Y todas estas características, como le decía hace un momento, empiezan a entrelazarse y a reflejarse de manera integral. El fruto es integral, usted no lo puede dividir. Y esto se va a notar tanto interno, supuesto, hacia el Señor. Ahora, hagamos un poquito de contraste entre el fruto del Espíritu y el fruto de la carne. El amor nos va a acabar con qué obras de la carne. Mire, usted va a encontrar aquí como título el fruto del Espíritu. Cuando usted lee desde el versículo 19 en el mismo Gálatas 5, usted encuentra las obras de la carne. En el Señor no hay escalas de pecados, no hay mentiras piadosas, no hay envidia sana. No, 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 eso es pecado. Y hay que llamarlo por su nombre y hay que renunciar a ello porque no es permitido en los hijos del Señor. Normalmente leemos nosotros desde el capítulo 22 el fruto del Espíritu y nos lo sabemos y lo recitamos. Pero desde el versículo 19 nos habla de las obras de la carne y nos dice, manifiestas son las obras de la carne que son
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y termina diciendo, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mire que junto a las borracheras, junto a las orgías, junto a los homicidios, están los celos, las iras, las contiendas, es decir, esas peleitas, las divisiones. Todo eso es tan pecado como todo lo demás. Una mujer engañada, por ejemplo, puede decir, no, es que yo perdí la confianza y ahora soy celosa y tengo que estar todo el tiempo alegando y todo el tiempo en celos, iras, contiendas, disensiones, ¿no es cierto? Y pensando que ella está justificada porque fue engañada. No, empieza a pecar, tal cual el adúltero, entran en el mismo nivel. Por eso vamos a hacer este contraste, ¿no es cierto? Tenemos claro que usted y yo como hijos de Dios vivimos en el Espíritu. ¿Qué vamos a contrarrestar? ¿Qué obras de la carne vamos a apagar con cada una de las fuerzas vigorosas del fruto del Espíritu Santo? El amor va a apagar el odio, el egoísmo, los celos, los resentimientos. El gozo va a apagar la tristeza, la pena, la depresión, la autocompasión. La paz va a quitar de usted el pesar, el miedo, la contienda, el conflicto y la tensión. La paciencia va a quitar la impaciencia, ¿cierto? El apresuramiento, la irascibilidad, la benignidad va a quitar de usted la crueldad, la rudeza, la desconsideración. La bondad va a quitar la maldad, la iniquidad, la inmoralidad, la avaricia, la codicia. La fe va a llevarse para siempre la falta de confianza, la deshonestidad y la deslealtad. La mansedumbre va a quitar el orgullo, va a quitar la soberbia, la imposibilidad de ser enseñado, la actitud crítica, ¿cierto? Póngale allí también criticona, porque tristemente nos creemos jueces de los demás y dejamos de disfrutar cosas por estar viendo qué me parece mal del otro. Esa es una actitud crítica que solamente le hace daño a usted. La templanza va a quitar la ingobernabilidad, es decir, nos va a permitir sujetarnos a una de las autoridades delegadas, va a quitar la falta de disciplina, la rebeldía y también nos va a impedir ser flojos de voluntad, ¿verdad? Vamos a poder vivir según la voluntad perfecta del Espíritu Santo. Estas obras de la carne, usted y yo las podemos ver mucho en las debilidades de nuestro temperamento, ¿no es cierto? ¿Cuáles de esas debilidades reconoce usted en su temperamento? Si usted reconoce alguna o algunas de ellas, si usted ve que en momentos de su vida, según las circunstancias que usted enfrenta, estas se presentan, quiere decir que esa parte del fruto es la que usted más tiene que desarrollar, ¿sí? Yo le pido al Espíritu Santo que revele a cada uno de nosotros aquello que debe ser transformado, que debe ser controlado por el Espíritu Santo de Dios. Esto humanamente es imposible, humanamente no va a ocurrir. Seguramente usted lleva años pensando y queriendo cambiar, usted tiene la intención genuina de cambiar. La diferencia aquí es que el Espíritu Santo toma el control y lo hace Él. La obra no es suya, aún la obra en su propia vida. Entregue el control absoluto al Espíritu Santo y ríndase a su voluntad para que Él, que le conoce, que le ama, pueda hacer en usted la obra definitiva. En el Señor no hay vuelta atrás. En el Señor tampoco hay obras hechas a medias, sino que es un fruto integral que va a venir a reflejarse en su vida. ¿Sí? A partir de la siguiente semana vamos a ver cada uno de
rasgos, cada una de estas características del carácter del Señor Jesucristo revelado en nuestras vidas.